Bien, a continuación el tema con el que trabajaremos se llama trabajo. Miramos un poco sobre la definición. El trabajo se define como la cantidad escalar igual al producto de las magnitudes del desplazamiento y la componente de la fuerza en dirección del desplazamiento. En otras palabras, el trabajo, que lo vamos a denotar con la letra W, porque así la encontramos en la mayoría de textos de física, sería trabajo igual a la fuerza multiplicada por el desplazamiento. Y también podemos encontrar, recordando que el trabajo el desplazamiento es en la componente de la fuerza en la dirección del desplazamiento, tenemos que el trabajo también lo podemos definir como la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo o también la fuerza coseno del ángulo por el desplazamiento cuando se mueve en el eje X. ¿Cuáles son las unidades con las que vamos a encontrar el trabajo? Entonces tenemos que para el trabajo, bueno, ya sabíamos anteriormente de que la fuerza está representada en newtons y el desplazamiento está representado en metros. La combinación de newton y metros nos da una nueva unidad conocida como joules. Esta es la unidad de trabajo y energía. Esta, con la que estaremos trabajando a continuación, valga la redundancia. Entonces, lo que yo voy a hacer ahorita es desarrollar una serie de ejemplos para que ustedes puedan comprender más los ejercicios. Para cada ejemplo vamos a sacar los datos. Leemos analíticamente el ejercicio. La pregunta es, ¿qué trabajo realiza? Entonces ya sabemos que vamos a calcular, porque aquí lo menciona al inicio del ejercicio. ¿Qué trabajo realiza una fuerza? Y encontramos un dato de 60 newton al arrastrar un bloque a través de una distancia de 50 metros. Cuando la fuerza es transmitida por medio de una cuerda que forma un ángulo de 30 grados. Entonces, si yo anoto mis datos, tendría lo siguiente. Vamos a calcular el trabajo. Entonces, este va a ir con signo de interrogación. La fuerza dice que es de 60 newtons y se mueve a través de una distancia de 50 metros con un ángulo de 30 grados. Si visualizamos el comportamiento de lo que nos indica el ejercicio, este es el bloque que está siendo arrastrado por medio de una cuerda. Entonces vamos a dibujar la cuerda. Aquí amarramos la cuerda, dice que la cuerda tiene un ángulo de 30 grados con respecto a la horizontal. Si esta es la horizontal, se forma un ángulo de 30 grados. También pudimos haber amarrado la cuerda desde abajo, desde aquí, desde ese punto, y formar un ángulo de 30 grados. Miramos a ver, 30 grados. Ahí está la cuerda. Con respecto al horizontal, el suelo es horizontal, ¿verdad? Ahí. Ahora, sobre esa cuerda se realiza una fuerza de 60 newtons. ¿Cuánta distancia recorre el bloque? El bloque desde el punto de partida, desde aquí hasta donde llega, el ejercicio dice que recorre una distancia de 50 metros. Entonces, para que exista el trabajo, debe haber un desplazamiento. Si el objeto no se hubiera movido, no se hubiese movido del lugar en donde está, entonces no existiría el trabajo. ¿Cómo hago yo para poder encontrar el valor del trabajo? Porque es lo que pide el ejercicio. Voy a aplicar la fórmula.
Tenemos que trabajo es fuerza por desplazamiento y en este caso hay un ángulo, por el coseno del ángulo. Entonces, al sustituir valores, trabajo sería la fuerza de 60 newtons por el desplazamiento que son 50 metros, por el coseno de 30 grados que es el ángulo. Para poder encontrar la solución, colocamos eso en la calculadora. Obtenemos un trabajo de 2598,07 y la unidad nueva, ya dijimos que si combinamos newtons con metro, obtenemos los joules, que es la unidad nueva para el trabajo, los joules. Y listo, ahí encontramos la solución al ejercicio. Miremos otro ejemplo. Ok, ejemplo, dice, ¿qué trabajo realiza una carreta que emplea una fuerza de 200 newtons? Entonces, en lo que yo voy leyendo, voy analizando qué es lo que quiero, cuáles son los datos. Aquí me pregunta cuál es el trabajo. Entonces, vamos a descubrir en el ejercicio cuál es el trabajo que realiza una carreta que emplea una fuerza de 200 newton al arrastrar un objeto hasta una distancia de 200 metros. Si para tal efecto utilizo una cuerda de 2 pulgadas de espesor y el ángulo que forma esta con la horizontal es de 45 grados. Me está dando el ángulo. Entonces voy a copiar los datos. Quiero calcular el trabajo. Me da una fuerza, una distancia y un ángulo. Entonces, simple y sencillamente para calcular el trabajo, yo voy a usar la fórmula trabajo es igual a la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo. Entonces el trabajo va a ser igual. Copio el valor de la fuerza, multiplico por el desplazamiento y esto va a ir por el coseno de 45 grados. Coloco esos valores en la calculadora y obtengo la solución. Dándome como resultado 282,84 joules. Listo. Encontré el valor del trabajo. Bien, vamos a ir a un ejercicio que necesita un poquito más de aplicación. En el caso del ejemplo 3 dice, un granjero engancha su tractor a un trineo cargado de leña
y lo arrastra 20 metros. ¿Qué serían los 20 metros? Los 20 metros representan la distancia. Sobre el suelo horizontal, el peso total del trineo y la carga es de 14.700 newton. El tractor ejerce una fuerza, me está dando una fuerza constante de de 5.000 newton a 36,9 grados. ¿Qué es esto? Pues sería el ángulo. Sobre la horizontal, ¿cómo se indica en la figura? ¿Cuál es la figura? Es esta que tenemos aquí. ¿En quién me voy a centrar yo? En el trineo, porque dice que el tractor arrastra el trineo con un ángulo. Entonces, si ustedes se fijan, aquí está la cadena del trineo, esta de acá, y esa cadena tiene un ángulo con horizontal. ¿De cuánto es el ángulo con horizontal? Bueno, el ejercicio dice que es de 36,9 grados. Verifiquémoslo. Es correcto. ¿Cómo se indica en la figura? Aparte dice de que una fuerza de fricción de 3.500 newton se pone en movimiento. Vamos a calcular el trabajo realizado por cada fuerza y también el trabajo total. Bien, analicemos aquí nuestro trineo. Vamos a ver las fuerzas que intervienen en el trineo. Para ello voy a dibujar un diagrama de cuerpo libre. Muy bien, entonces, como ustedes saben, tenemos una fuerza dirigida hacia abajo. Y esta fuerza se le llama peso. Va a tener signo negativo. Como el trineo se mueve hacia la derecha, entonces la fuerza de fricción iría hacia la izquierda. Hacia la izquierda tenemos fuerza de fricción. Como va a la izquierda, tiene signo negativo. También tendríamos la fuerza normal. ¿Hacia dónde iría la fuerza normal? Esto sería su posición. Y la fuerza con la que están hablando el trineo tiene un ángulo de inclinación. ¿Por qué tiene un ángulo de inclinación? Por la cadena tiene un ángulo de inclinación. Entonces, tenemos que la fuerza con la que alan el trineo, vamos a buscar otro color, está inclinada. ¿De cuánto es la inclinación? De 36,9 grados. Bien, ahí tengo mi diagrama de cuerpo libre. Pero como el dibujo se convierte en un distractor, yo lo que voy a hacer es que voy a copiar mi diagrama para trabajarlo aparte. Miremos a ver si logra copiarse. Y listo, mira, ahí tengo el diagrama de cuerpo libre del trineo. Bien, vamos a colocarle la información. El ejercicio me dice que la fuerza es de 5.000 newton. ¿Dónde está escrito eso? Miren, aquí dice una fuerza constante de 5.000. La fuerza de fricción es de 3.500. ¿Qué más me dice el ejercicio? Que la carga, vamos acá, el peso total del trineo y su carga es de 14.700 newton.
Bien, entonces, acá lo que me interesa, el peso es de 14.700 newtons y la fuerza de fricción es de 3.500 newtons. Creo que la única fuerza, no creo, estamos observando todos que la única fuerza que no está definida su valor sería la fuerza normal, esta que tenemos acá, porque ya encontramos que la fuerza es de 5.000 newtons. El peso es de 14.700 newtons y la fuerza de fricción es de 3.500 newtons. Para todas estas fuerzas, yo tengo que encontrar el valor del trabajo. Para todas esas fuerzas se puede calcular el trabajo. Ahora, esta fuerza de 5.000 newtons, como tiene un ángulo de inclinación, yo la puedo separar en las componentes. Va a tener una componente en X y también va a tener una componente en Y. Para la componente en X, vamos a ver si logramos. Aquí tendríamos fuerza coseno de 36.9 grados. En otras palabras, sería 5.000 newtons coseno de 36.9 grados. ¿Cuánto me va a dar la fuerza en X? 3.998.42 newtons. Esta es la fuerza en X. Y vamos a tener una componente en Y aquí, miren, traslapando a la fuerza normal. Voy a tener una componente en Y que va a ser igual a la fuerza seno de 36.9 newtons. En otras palabras, sería 5.000 por el seno de 36.9 grados. Eso se coloca en la calculadora y resolvemos. Obteniendo 3.002.10 newtons. Bien, hasta el momento lo único que hemos hecho es que separamos las componentes de la fuerza de 5.000, ¿verdad? Porque como tiene un ángulo de inclinación, va a tener dos componentes. Una componente en X que se llama Fx y va a tener una componente en Y que se llamaría Fy. A continuación, lo que vamos a hacer es calcular el valor de la fuerza normal, porque como les decía, yo necesito conocer el valor de todas las fuerzas. Gracias a Dios, yo tengo el valor de la mayoría. Ahora necesito conocer el valor de la fuerza normal. Si analizamos el trineo, este trineo, nos daremos cuenta que el trineo se acelera en el eje X o se mueve en el eje X, ¿verdad? Ya sea con velocidad constante o con aceleración, se mueve sobre el eje X. El trineo no se mueve en el eje Y, es decir, el trineo no rebota, no sube, tampoco baja. Entonces no se está moviendo en el eje Y. Entonces, saber eso es muy importante para poder decir y para poder calcular la fuerza normal. ¿En qué eje tenemos la fuerza normal? La fuerza normal la tenemos en el eje Y, en este eje de aquí. Está la fuerza normal. Y como en ese eje no hay movimiento, entonces yo puedo decir que la suma de las fuerzas en Y va a ser igual a 0. ¿Cuáles son las fuerzas que están en el eje Y? Las fuerzas que tenemos en el eje Y serían las siguientes. Tenemos
la fuerza en Y, tenemos la fuerza normal y tenemos también el peso. Las dos fuerzas de arriba son positivas, entonces esas dos se suman. Y la fuerza de abajo, que es el peso, es negativo. Como no hay más fuerzas, igual a cero. ¿Cuál es el objetivo en esta suma de fuerzas en Y? Encontrar la fuerza normal. Para encontrar la fuerza normal, el peso que está negativo pasa al otro lado positivo. Y la fuerza en Y que está positiva pasa a negativa. Entonces la fuerza normal sería igual al peso, que sí lo tenemos, menos la fuerza en Y, que también la tenemos. ¿Cuánto es? Este valor. Colocamos eso en la calculadora para poder obtener la fuerza normal. Listo, ya tengo el valor de la fuerza normal. Entonces, si ustedes son observadores, se darán cuenta que lo que hemos hecho hasta ahorita solamente ha sido encontrar el valor de toda la fuerza. El valor de la fuerza me la daban, encontré las componentes, que son Fx, Fy. Acabamos de encontrar el valor de la fuerza normal. El valor de la fuerza cinética ya estaba y el peso también. Pero ¿cómo se llama este tema? Se llama trabajo. ¿Y qué me pedía el ejercicio? El ejercicio dice, indica el trabajo realizado por cada fuerza. Entonces yo voy a calcular un trabajo para la fuerza en X, un trabajo para la fuerza de fricción, un trabajo para la fuerza normal, uno para la fuerza en Y y otro trabajo para el peso. ¿Cuántos trabajos voy a encontrar? Uno, dos, tres, cuatro, cinco trabajos. Y luego con eso lo voy a encontrar el trabajo total. Entonces, manos a la obra. Encontremos primero los trabajos del eje X. Este trineo y el camión se desplazan en el eje X. De eso ya habíamos hablado, ¿verdad? ¿De cuánto es el desplazamiento? De aquí hasta donde llega, dice que se movió 20 metros. Se movió 20 metros en el eje X. Entonces, ¿cómo encontramos el trabajo de los que están en el eje X? ¿Cuáles son los que están en el eje X? Está la fuerza en X y también tenemos la fuerza de fricción. Entonces, ahorita vamos a encontrar el trabajo de la fuerza en X. Número uno, trabajo de Fx. ¿Cómo lo vamos a denotar? Trabajo de la fuerza en X, así de esa manera. Va a ser igual a la fuerza en X por el desplazamiento. ¿Cuánto es la fuerza en X? Aquí la tenemos. Y eso lo vamos a multiplicar por el desplazamiento que era 20 metros. Y simple y sencillo meto eso en la calculadora y listo.
79.968.4 newton. Ya encontré el primer trabajo. Vamos a calcular ahora el trabajo de la fuerza de fricción. ¿Cuál va a ser la fórmula? Trabajo de la fuerza de fricción va a ser igual a la fuerza de fricción por el desplazamiento. Ahora, como la fuerza de fricción está en el lado izquierdo, entonces va a tener signo negativo. 3.500. Si el trineo se desplazó 20 metros, la fuerza de fricción se opuso los mismos 20 metros. Entonces el desplazamiento en el eje X sigue siendo 20 metros. Fuerza de fricción por el desplazamiento. Quedaría negativo 70.000 joules. Aquí el trabajo se lee en joules. Bien, ya encontré dos trabajos. El trabajo de la fuerza en X y el trabajo de la fuerza en fricción. Entonces, ya he cumplido con, miremos a ver, con estos dos. Ya cumplimos con el trabajo de este y el trabajo de la fuerza de fricción. Ahora vamos con el trabajo realizado en el eje Y. Habíamos hablado de que el trineo se mueve en el eje X, o sea que el desplazamiento es en el eje X. ¿Qué pasa con el eje Y? No hay movimiento, el trineo no se mueve ni hacia arriba ni hacia abajo. Entonces, ¿cuánto es el desplazamiento en el eje Y? Es 0. Entonces, si el desplazamiento en el eje Y es 0, y yo quiero, por ejemplo, encontrar el trabajo de la fuerza en Y. La fórmula sigue siendo la misma. El trabajo de la fuerza en Y va a ser igual a la fuerza en Y multiplicado por el desplazamiento. El trabajo de la fuerza en Y, busquemos la fuerza en Y, aquí en el diagrama. Tenemos que la fuerza en Y es, aquí está, 3002.10 newtons. ¿Cuánto es el desplazamiento en el eje Y? Ya dijimos que el trineo no sube. Como no sube, no se desplaza en el eje Y, se mantiene aquí, ¿ve? En cero del eje Y. Por lo tanto, aquí es 0 y el trabajo de la fuerza en Y también va a ser 0 joules. Seguimos con el trabajo de la fuerza normal. Fórmula, trabajo de la fuerza normal va a ser igual a la fuerza normal por el desplazamiento. El trabajo de la fuerza normal. Copiamos el valor de la fuerza normal. ¿Cuánto es? 11.697.9 newton. Por el desplazamiento que es 0 en el eje Y. Y la fuerza normal está en el eje Y, yo tengo que buscar el desplazamiento del eje Y. Por lo tanto, aquí también sería 0 joules. Y entonces,
También podemos deducir cuánto sería el trabajo del peso. ¿En qué eje está el peso? Está en el eje Y. Por lo tanto, el trabajo del peso también me va a dar igual a cero. ¿Por qué? Porque no hay desplazamiento en el eje Y. Ya encontré el trabajo de todas las fuerzas, que son las que yo tengo encerradas acá. Todas estas. Solo falta una cosa para terminar el ejercicio. El ejercicio pide que calculemos el trabajo total. ¿Cómo se calcula el trabajo total? Se calcula sumando todos los trabajos. El trabajo de la fuerza más el trabajo de la fuerza de fricción más el trabajo de la fuerza en Y más el trabajo de la fuerza normal más el trabajo del peso. Así calculamos el trabajo. Entonces vamos a sumar todos esos valores. Ya sabemos que este cero, este cero, este cero. Entonces, como son cero, al final solo tendría que trabajar con dos valores, que son los que están en el eje X. 79.968.4 menos 70.000 joules, que corresponde al trabajo de la fuerza de fricción. Resultado para el trabajo total, 9.968.4 joules. Este es el trabajo total y al final del ejercicio.